Y comenzamos con el primero de los sucesos que queremos tratar, y es la detención de ese monitor de esquí de 25 años, detenido por presuntamente abusar de un grupo de adolescentes, Alex, que estaban en Candanchú, disfrutando de la Semana Blanca. Muy buenos días, Blanca. Sí, se trataría de menores con edades comprendidas entre 12 y 14 años de un instituto de Zaragoza que habrían aprovechado la Semana Blanca para disfrutar del deporte de la nieve. Sin embargo, todo se complica y parece ser, como bien comentas, que una persona, concretamente un monitor externo a las estaciones, habría sido la persona que habría realizado estas agresiones sexuales, concretamente estos tocamientos a estos menores. La policía judicial es la que se está encargando de llevar esta investigación, que ha dado con la detención de este joven de 25 años en la localidad de Jaca. Continúa la investigación abierta y se está tomando declaración a todos los menores para ver finalmente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que pasa con esta persona. Muchísimas gracias, Alex. Como decíamos, el primero de los sucesos que tratamos hoy, esta detención, detenido, Juan, por presuntamente haber abusado de adolescentes, chicas y chicos. Es un caso trepidante, vamos. Verdaderamente, Blanca, sorprende, ¿no? Sorprende con todo el esfuerzo que se hace en educación el encontrarnos con este tipo de situaciones que además yo creo que en este caso son especialmente condenables, porque estamos hablando de adolescentes que están formando su personalidad, que tienen justamente el descubrimiento, pasan de niños a hombres o de niñas a mujeres y lógicamente pues están en una época delicada. Entonces que alguien, y además de 25 años, ¿no?, con toda la vida por delante, pues cometa este tipo de agresiones, me parece intolerable y desde luego me parece una pena. Veremos, ¿no?, hasta qué punto ha llegado la cosa, pero vamos, que caiga sobre el peso de la justicia. Habrá que ver cómo van las investigaciones, lo que finalmente sucede con este detenido, pero lo cierto, como decía Juan, son adolescentes, personas muy vulnerables que están formando ahora mismo lo que va a ser su vida, su orientación sexual. Es un punto crítico. Es un punto crítico y además es una persona que se sirve de su cercanía con ellos por motivos de trabajo, es decir, tiene un trabajo que le permite estar cerca de ese grupo de jóvenes y lo utiliza para abusar de ellos. Me parece tremendo porque además a esas edades alguien que es un monitor, un profesor, alguien que te guía, es una figura de referencia, que esa figura de referencia aproveche para abusar y presuntamente y para ejercer este tipo de acciones me parece terrible. Ahora bien, también me parece que a mí no me gusta patologizar todo el rato las cosas y pensar que siempre se debe a una enfermedad, pero en este caso yo creo que cuando alguien abusa de un niño pequeño es fácil que el niño confunda las cosas, no sepa que le están haciendo nada y no lo diga, pero un grupo de adolescentes de 14 años, si es que lo más fácil es que mañana mismo hablen entre ellos, se den cuenta de que lo que está pasando no es normal y lo denuncien. Entonces yo creo que hay algo extraño también en la conducta de este monitor que no supo calibrar y, vamos, para una persona de 25 años es bastante extraño, ¿no? Bueno, vamos a dejar trabajar a la policía. La Guardia Civil ha realizado la detención. Vamos a ver en qué queda esto. No olvidemos que desde hace un mes por un lado se ha suavizado mucho la normativa sobre abusos sexuales, pero por la parte de los abusos leves se ha endurecido mucho. Entonces vamos a ver de qué tipo de episodio estamos hablando y en qué queda, por un lado, pero en cualquier caso, hombre, en un montón, y esto es algo que lanzó sin saber si aquí se ha cumplido o no, pero hay una normativa que obliga a la gente que trabaja con menores en toda España, por lo menos en las administraciones públicas, a aportar un certificado de antecedentes penales para saber si están o no limpios o si han tenido. Yo no sé si esto en entornos privados o en lugares como puede ser una estación de esquí al final, pues oye, que tenemos tal, te apuntas al cursillo, quien está libre, cógelos tú. Quiero decir, esto a veces no sé si este tipo de protocolos se siguen o no. Sería bueno que se explicara si se siguen y si se siguen qué tipo de resultados arrojan, en cuanto, porque luego estamos hablando, claro, de cursillos de iniciación donde la gente deja a sus hijos a cargo de, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de, ojo, igual estamos hablando también de algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa, en este caso una estación de esquí, que
donde como entorno físico, geográfico y material se han producido esos abusos que está investigando la Guardia Civil de Jaca, ¿no? Entonces veremos cómo evolucionan los dos sentidos, ¿no? Uno en el de qué tipo de hechos estamos hablando, que se sabrá, porque esto al final es una noticia en la que los periodistas hemos puesto el foco y al final pues esto se trascenderá algún detalle más de lo que realmente ha ocurrido o de lo que se ha denunciado, ¿vale? Veremos qué medidas toma o no toma el juez o jueza de instrucción que lleve el asunto, que será indicativo un poquito de lo que puede haber ocurrido o no, ¿no? Recordemos qué pasó con Dani Alves, no fianza que tiene pasta, no, si es que precisamente la fianza es para los que no tienen pasta, a los que tienen tanta pasta una fianza no les hace efecto, ¿no? Entonces veremos qué ocurre en este caso, y luego sí que habría que aclarar un poquito, yo agradecería que se aclarara si este tipo de protocolos se siguen y se tiene el cuidado en la selección de personal en establecimientos como puede ser una estación de esquí donde se pone a menores, a niños, en manos de educadores, en este caso deportivos, que pueden o no tener esos antecedentes. Esto a mí me gustaría mucho que se aclarara, ¿eh? Yo te puedo decir quizá está aclarado, pero yo lo desconozco, lo digo de antemano. Esto lo desconozco, pero me gustaría que se aclarara. Yo lo desconozco también en el caso de la estación de esquí, pero te puedo decir que en la universidad en la que yo trabajo todos los años tenemos que dar el certificado negativo de antecedentes por delitos sexuales. Sector público. Que al principio nos sorprendía el hecho de que tuviéramos que ir a demostrar que no habíamos hecho nada. Ahora ya es una cosa absolutamente normal y lo tenemos que presentar todos, so pena de que si no, no das clase. Es decir, que ahí se controla absolutamente. Claro. Pero eso en el sector público sí que a mí me consta que es obligatorio, pero digo, desconozco en otro tipo de establecimientos donde al final hay unas labores formativas que no sé si tienen el mismo tratamiento que... Igual nos puede sacar de dudas, Eduardo, nuestra siguiente invitada, porque vamos a hablar precisamente ahora con María Goicoechea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer. María, buenos días. Estamos hablando de una semana tremenda. Tenemos varios casos sobre los que nos gustaría poder preguntarte, pero vamos a comenzar por este, que es el que estamos abordando, la detención de este hombre y estas víctimas menores de edad. No sé qué valoración hacéis desde el Instituto de la Mujer. Bueno, de momento nosotras, como bien sabéis, nos dedicamos a la protección social, ¿no? En este sentido, lo que hay que poner encima de la mesa es que desde el primer momento esas personas están siendo asistidas, han contado con el acompañamiento de la trabajadora social y también asistencia letrada, y bueno, ahora hay que dejar que se vaya investigando, que la investigación siga su curso y bueno, ir avanzando en lo que ha sucedido ahí. ¿Cómo se actúa en estos casos? No sé si hay un protocolo diferenciado para este tipo de casos en el que las víctimas son menores de edad, en esta situación un grupo de adolescentes. Sí, en este sentido lo que hacemos es coordinarnos con los diferentes departamentos o ámbitos afectados para poner en marcha ese protocolo, ¿no? En este sentido, a través de la línea 900, 504, 405 se activan, ¿no?, esos protocolos de protección, de acompañamiento, y es desde aquí, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, donde se va a garantizar esa atención integral a todos los menores afectados. María, hablábamos de que esta semana está siendo tremenda. Abríamos el lunes con ese tema de una menor, también 17 años, violada en las inmediaciones de la discoteca Supernova de Zaragoza. Sí, la violencia contra las mujeres es una constante, ¿no? Vemos como en todas las sociedades se está dando, y nuestro país y nuestra comunidad autónoma, pues por desgracia no es diferente en esto. Yo creo que lo que se está evidenciando también es esa ruptura del silencio, esa verbalización de los hechos que han pasado, estos desgraciados hechos, y también esa coordinación y colaboración con los demás espacios, ¿no? En este caso con la discoteca o también con el grupo de amigos. Creo que es importante en lo que insistimos siempre, esa conciencia social, el que no podemos ser cómplices de la violencia y por tanto crear esa red, tender esa mano para que las mujeres que se ven afectadas por este tipo de violencia o por cualquier forma de violencia no se encuentren en ningún momento solas. ¿Crees que esa concienciación, ese saber qué hacer por parte de las víctimas empieza a calar más entre la sociedad y concretamente estamos hablando hoy de menores de edad? Sí, yo creo que es muy...
Sí, yo creo que es muy importante precisamente esa sensibilización social, esas campañas de prevención que se llevan a cabo por parte de las administraciones y también de las asociaciones para saber identificar las diferentes formas de violencia, también saber cuáles son los recursos disponibles. Voy a insistir en ese teléfono 900-504-405 que da acceso a los servicios de la Comunidad Autónoma de Aragón, al acompañamiento social, también a la atención psicológica y también a ese acompañamiento jurídico, ¿no? Creo que todas estas campañas y todo el impulso que se le está dando, ¿no?, a visibilizar la violencia sexual en este caso hace que seamos más conocedoras de la misma, que podamos denunciarlo y también que nuestros entornos lo comprendan y nos acompañen en el proceso. María, creo que es importante que profundicemos en lo que es ese acompañamiento, ¿no? Una persona que ha sido víctima de una agresión sexual, que sepa desde dónde va a comenzar y hasta dónde va a llegar, porque es desde el primer momento. ¿Y cuál sería ese primer paso y hasta dónde se va a acompañar a la víctima, hasta dónde se le va a asesorar? Bueno, las víctimas de violencia sexual han pasado a tener ese derecho a la asistencia integral especializada, pueden contar con todos los recursos que hasta ahora estaban previstos en la Ley de Violencia de Género, de forma que en el momento que recibimos la llamada, bien a través de la línea 900-504-405 o a través de policía o de servicios sociales allá donde se encuentra en nuestro territorio, lo que se hace es desplegar todas esas medidas de protección social que consisten en el acompañamiento físico por parte de una trabajadora social o una educadora social, en la deliberación de cuál es el itinerario a seguir para salir de ese ciclo de la violencia, el acompañamiento de una letrada que te acompaña en el momento de la interposición de la denuncia, y a partir de ahí se van estableciendo las diferentes vías personalizadas para cada uno de los casos de violencia, y ahí estaríamos hablando de una atención especializada psicológica, también una especialización en esa asistencia psicológica dirigida a menores, y podrían tener acceso a los recursos habitacionales de los que también cuenta nuestra comunidad autónoma. Bueno, está bien conocerlo, porque el abismo al que se tienen que enfrentar estas personas cuando han sido víctimas tiene que ser tremendo, y saber los pasos a seguir y los recursos de los que disponen es importante. María, querría preguntarte sobre otro asunto. El Ministerio de Igualdad ha convocado mañana un comité de crisis para analizar los últimos casos, partiendo del caso terrible del que tuvimos conocimiento hace nada, Paloma, esta mujer asesinada, y su hija India de tan solo 8 años. Mañana acudís a este comité. ¿De qué asuntos se van a abordar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, mañana tenemos prevista esta reunión con el Ministerio de Igualdad. Es la segunda que celebramos. En diciembre tuvimos otra para analizar caso a caso cada una de estos casos de violencia machista, ¿no? Se analizan de forma multidisciplinar, se toma conciencia de cuáles son los protocolos que se han seguido, se revisan, y lo que se intenta es establecer las medidas oportunas, conocer más en profundidad cada uno de los casos, qué similitudes guardan, y poder implementar medidas de corrección de protocolos, de mejora de protocolos, incluso de posibles recursos, reforzar recursos existentes o crear algunos que todavía no existen para mejorar la prevención por una parte, ser capaces de adelantarnos, y sobre todo estos comités de crisis tienen como objetivo fundamental que desde las administraciones lleguemos siempre a tiempo. Estamos hablando de unas cifras alarmantes. Tan solo en el mes de enero los casos de violencia de género, bueno, pues son cifras que escandalizan. María, hablamos de violencia de género. Me gustaría que hicieras una valoración de si estamos yendo por el buen camino, porque pese a que se están dando pasos, seguimos, bueno, teniendo conocimiento de pues estos asesinatos machistas terribles, estas violaciones y estos abusos sexuales. Sí, está claro que mientras haya una sola mujer, una sola niña que esté sufriendo violencia por el hecho de ser mujer, tendremos mucho camino por mejorar, ¿no? Creo que es indudable los avances que se han dado en las últimas décadas en materia de igualdad y de prevención de la violencia, que se ha colocado como una de las prioridades, con esa inversión, en ese aumento en los presupuestos, esas campañas de sensibilización, esos recursos nuevos, y bueno, creo que poco a poco se va en la línea. Es cierto que la violencia contra las mujeres es un fenómeno
fenómeno estructural y por tanto el abordaje es complejo, hay que trabajar desde todos los ámbitos, hay que seguir colocando las políticas públicas de igualdad de género y en contra de la violencia en el centro de la acción política, porque solo desde una acción organizada y que aborde la violencia como ese fenómeno complejo y estructural conseguiremos avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia. Como decía al principio, mientras quede una sola mujer que esté sufriendo cualquier forma de violencia, nos quedará mucho camino por recorrer, pero desde luego que se van dando pasos en la dirección. María Goicoechea, muchísimas gracias por atendernos y también muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Un gran trabajo, de verdad. Gracias.